Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a este tutorial de la aplicación Pixar. En el día de hoy lo que vamos a aprender es cómo realizar este efecto de ondulación de agua de una manera muy fácil y súper rápida con la aplicación. Así que sin darle mucha más vuelta vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer, luego de tener la aplicación de Pixar abierta, es venir al simbolito de más, elegimos nuestra fotografía, venimos al FX o efecto. En la barrita de menú lo que vamos a hacer es moverlo y vamos a ir hasta el que nos dice deformar. Una vez que estamos aquí nos vamos a ir casi hasta el fondo, o hasta el fondo mejor dicho, y vamos a elegir la opción de agua. Si nosotros dejamos presionado en el medio, que vieron que está la mirita, nosotros podemos mover el efecto al lugar que querramos. Una vez acomodado lo que es el efecto, vamos a apretar nuevamente en el menú agua para que nos despliegue el menú de opciones y así poder trabajar con este efecto. Vamos a ir jugando con lo que es la fase, las ondas y el radio. El radio nos está aumentando la cantidad de ondas que se generan, por ende las circunferencias van a ocupar más espacio en nuestra fotografía. La fase, si nosotros las disminuimos, las va a hacer más intensas o menos intensas. Y la onda lo que va a hacer es aumentar o disminuir la cantidad. En este caso, vieron que tenemos muchísimas ondas, podemos generar otro estilo de efecto. Pero si lo aumentamos, estas van aumentando de tamaño y nos queda una disminución en cantidad. Esto lo van a elegir totalmente a gusto, como ustedes quieran. Una vez que ya tenemos ajustado lo que es el tamaño, la forma y la cantidad de ondas, lo que vamos a venir es seleccionar la gomita. Vamos a seleccionar persona. Esto para estar evitándonos el estar seleccionando nosotros el lugar donde queremos el efecto. Y acá si le sucede esto, que el efecto de la onda quedó en lo que es la persona y no en el fondo, vamos a seleccionar invertir. Vieron que al seleccionar invertir nos selecciona la persona y no las trae hacia el frente del efecto. De esta manera nosotros después podemos ir mirando y jugando. Por ejemplo, si acá nos comió un poquito el efecto, venimos a borrar, tocamos nuevamente, ajustamos el tamaño y vamos dándole algunas pinceladas. La rigidez se las recomiendo subirla en esta ocasión. Ustedes saben que generalmente digo que no la subamos, pero para estos efectos así que son muy puntuales, podemos trabajar con la rigidez al máximo e ir borrando todos los bordes. Esto teniendo en cuenta que ustedes no quieran mantener el efecto en alguna zona de lo que es la persona, ¿no? Yo en este caso quiero que la persona se note totalmente nítida y que no haya ninguna parte del efecto que esté invadiendo lo que es su cuerpo. Una vez que están conformes con el resultado, vamos a venir y seleccionar aplicar. Luego de que ya estamos aquí, lo que vamos a hacer si quieren es, por ejemplo, en este caso como tenemos una fotografía de un puerto o un retrato en un puerto, podemos agregarle alguna cosa que complemente. Venimos a sticker, seleccionamos buscar, ponemos aves, ya nos salta automáticamente aves volando y elegimos el que nosotros querramos. Recuerden que esto es muy recomendable que si van a agregar algún sticker, algún overlay, sea siempre algo que tenga que ver con lo que es la fotografía. Una vez que ya lo tenemos agregado, lo que podemos hacer es jugar con los diferentes medios de fusión para ver cuál se puede aplicar un poco mejor. Y luego de mirar esto podemos venir a ajustar. En este caso, como la imagen es bien negra, el sticker es negro mejor dicho, voy a venir a sombras. Les voy a bajar un poquito lo que son las sombras, para que no queden tan oscuros y parezca que están más lejos todavía. Y si quieren pueden bajarle un poco el contraste, no mucho más tampoco. Pues si se lo subimos, lo que vamos a hacer es aumentar el negro, que quedaría muy llamativo o muy desbordante el color.
Vamos a darle a aplicar. Por último acá, si quieren, lo que pueden es aplicarle un filtro o venir a herramientas, ajustar e ir jugando un poco, por ejemplo, con el resto de los ajustes. Yo en este caso lo que voy a hacer es bajarle un poquito las iluminaciones. Podemos jugar con la temperatura de color, si no les gustan las temperaturas cálidas, tirarla más a frío. La claridad se la voy a subir un poquito. Saturar no voy a saturar. Y la matiz la voy a tirar un poquito hacia el verde, pero apenitas. Temas de gustos personales. Le damos a aplicar. Y si nosotros dejamos presionada la fotografía, vieron que podemos ver un antes y un después. Luego lo que restaría sería guardarla. Le damos a siguiente, guardar, descargar foto y ya con esto estaría. Si llegaste hasta aquí, recuerda dejar tu like, comentarme qué te pareció el video, si te ha sido de utilidad. Y si no estás suscrito al canal, te invito a que te suscribas para seguir disfrutando y aprendiendo de varios tutoriales, ya sea de aplicaciones móviles, edición de fotos o fotografía propiamente dicha. Sin nada más que decirles, yo me despido y los estaré viendo en el siguiente tutorial. Chau chau.